Qué agradable sorpresa, Ezio. Ya intercambiaremos historias si mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleimán ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. ¡Abajo! ¡Ahora! Ha bebido demasiado café. Están rasgando el pacífico tejido de esta ciudad y no dejan más que sufrimiento a su paso. No te dejes engañar. Uso el mercurio para curar el dolor de cabeza. ¿Juglares de Italia? Esto va a ser divertido. ¡Usted! Rezaré. Trae a nuestro hombre una jarra de vino que lleva nuestra causa en el alma. No dejes que sufra solo. ¡Justicia! ¡Justicia! Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuflar mi hoja en este traje.
¿Vais armados? No hay problema. Tú señala el objetivo y nosotros lo eliminamos. ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven. ¿Y cuánto hace ya de eso? Este patio está cerrado al público. Dad media vuelta y echad a andar. Disculpa, buen señor. Somos el espectáculo de esta velada. Cualquier necio puede llevar un instrumento. ¡Largaos! Lucrecia no podía saciar su apetito Suena de como un gato amantes. moribundo. Sospecho que le iría bien con un tío de los ¿Qué de es esto? antes. Eres malísimo. La canción de un juglar atrae ¿Qué estás damas haciendo? a montones. Pero cuando me pongo De a acuerdo. cantar, Entrad me y tiran molestad a a los los invitados. tirones. Podría sacarle un poco de dinero mientras la inspección lo hiciera. Al viajar por Forlì, la tomé mientras descansaba. Dijo que era por negocio, mientras su tarifa me cobraba. ¡Vamos! Eso es. Muy bien. Así que tus padres se negaron a considerar el compromiso. Yine. Hayır bahane dinlemeyeceğim. Constantini, te lo ruego, Bizancio debe perdurar. Constantino se levantará si Estambul no lo puede curar. Así se hace. Este patio está despejado. Pero no veo al príncipe Suleimán. Sígueme. Esto sí es una celebración. Suleimán, nieto del sultán y gobernador de Gefe, con 17 años de edad. Nos conocimos en el barco. Dijo ser estudiante. ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed, el hijo favorito del sultán. Se está preparando para suceder a su padre. Por la vida. Por la salud. Ven, hay que encontrar a más bizantinos. Gracias por estar aquí. Había un hombre llamado Duccio, que era una rata libidinosa. Así que cada vez que se exhibía, le daba una paliza sustanciosa.
Debemos hablar pronto. Las bellezas de Florencia Espero que estéis disfrutando. pueden derretir un corazón, pero cuidado con las Buenas de noches. Roma, o Espero que luego estéis tendrás disfrutando. picazón. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! César, oh César, no era un hombre de mucha edad, pero se creía inmortal hasta que topó con la gravedad. Muy bien. Soy un juglar sin tacto, por dinero canto desafinado. ¿Qué Si me ves sonido por más las exótico? calles, dame una patada bien animado. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Despejad el patio! ¡A cubierto, príncipe Suleimán! ¡Seguidlos! ¡Ezio! ¡No quiero morir! Es un alivio volver a verte. Mi apuesto juglar. ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy Suleimán. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tarik Barlete está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tarik en el diván. Sí, mi príncipe. Tarik Barlete es un capitán del cuerpo de genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. He organizado una reunión con mi tío Ahmed y el capitán de los genízaros, Tarik Barlete. Los genízaros son leales a mi abuelo, pero últimamente andan enfadados por su elección del próximo sultán. Tu tío. Exacto. Los genízaros prefieren a mi padre, Selim. Estás en una difícil situación. ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo. Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes. Aceptaré lo que me ofrezcas. Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto. Ve allí, espera y observa.
Atiende a mi sobrino, Tarik. Tu incompetencia raya en la traición. Y pensar que hoy un instrumentista de laúd italiano eclipsó a tus genízaros. Ridículo. Un fallo inexcusable, Excelencia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva. Yo llevaré a cabo la investigación, Tarik. Por motivos que deberían ser obvios. Sí, mi príncipe. Tienes la sabiduría de tu padre. Y su impaciencia. Tío, es un alivio verte sano y salvo. Igualmente. Que Dios te proteja. Hablemos, Tarik. Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque. ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo, has cometido un grave error. Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán, no a mi hermano. Ahmed, no soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas. ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale. Eres débil, Ahmed. Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz. No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados. Mas hablas de fraternidad en compañía de infieles. Serías un filósofo aceptable, Ahmed. Pero serás un mal sultán. Muy bien, ahora puedes retirarte. Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres. Tarik es un tipo duro. Orgulloso y capaz, pero ambicioso. Y admira muchísimo a mi padre. Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina. Eso mismo ya es digno de atención. Justamente. ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tarik y sus genízaros. Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores. Empezaré allí en cuanto pueda. Querida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en Oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras 6. Disculpa. ¿Qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete. Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla. Estoy esperando. Ah, qué fastidio. Podría perder aquí el día entero. Veré qué puedo hacer. Sé más de un modo de manipular las reglas. No me digas. Sí. Te veré de vuelta en tu tienda. Αγνό μετάξι, βαμμένο και φυσικό στο μέγεθος που το θέλετε. Ελάτε να δείτε τα όμορφα μεταξωτά μου.
Sofía Sartor. Perfecto. Hola, Ezio. ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor, librera, Constantinopoli. Oh, no. Qué estropeado está. ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien. Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Waldseemüller. Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespuccio. Pobre Cristóbal Colón. Curioso modo tiene la historia de desarrollarse. ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo. Increíble. Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber. Bueno, has cumplido tu promesa. Haré lo propio con la mía. Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro. He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros. Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar. Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma. Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría. ¿Te ríes? Disculpa. Es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble. Resulta inspirador. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía. Volveré pronto.
Tuviste fuego en tus manos, anciano. Debimos haberlo destruido. ¿Destruir lo único capaz de poner fin a las cruzadas y crear auténtica paz? Jamás. Perdóname por esto, Mentor. Pero el fruto te había corrompido. Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros. Para que viviéramos, tenías que morir. ¿Se acabó de veras? ¿Ha muerto el hechicero? No era un hechicero. Solo un hombre corriente capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí, pero... Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Ya me ocuparé yo. ¿Crees poder viajar? Me parece que sí. Le pedí a Malik que fuera a Jerusalén con las nuevas sobre la muerte de Al-Mualim. ¿Estaré soñando? ¿Podrías hacer lo mismo con Acre? Pues claro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover. Fue nuestro mentor la causa de esta confusión. Eso no me lo puedo creer. Al-Mualim. ¿Qué ha sucedido aquí? Nuestro mentor nos engañó. Los templarios lo corrompieron. ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame, Abbas, y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Seguiré hablando hasta que lo hagan. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el templo de Salomón? ¿El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros? Sí. Es un instrumento templario. El fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al-Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está a salvo en el estudio de Al-Mualim. Cuando acabe aquí, te enseñaré cuánto sé. ¡Altair! ¡No! Debo asegurarme de que no regrese. ¡Está prohibido! No es nuestra costumbre quemar un cuerpo. ¡Profanador! Escuchad todos. Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al-Mualim. He de cerciorarme. ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo, mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al-Mualim está embrujado. ¡Puedes hacerlo porque te quedas idiota! ¡Mierda! Vale, tú ya más bien de ti. ¡No voy a hacer nada! ¡Déjame marchar! ¡Aléjate de mí! ¿Cómo me molesta que sigas respirando? No tienes que matarme. Me iré. Déjame ir, por favor. ¡No aflojéis! No tienes que matarme. Podríamos ser amigos, seguirás. Podrías dejarme. ¿Qué te había dicho, Altair? ¡Abbas, detente! ¿Qué creías que sucedería cuando asesinaras a nuestro querido mentor? Tú querías Al-Mualim menos que nadie. Lo culpaste de tus desgracias, incluso del suicidio de tu padre. ¡Mi padre! Era un héroe.
No es el momento de discutir por el pasado. Debemos decidir qué hacer con semejante arma. Sea de lo que sea capaz este artefacto, tú no eres digno de empuñarlo. Nadie lo es. Sí que es hermoso, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname. No tenía ni idea. ¿Tienes algo que enseñarnos? ¿O nos conducirás a todos a la ruina? Altair. Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida. ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal responsabilidad y poder ilimitado? He conocido a un príncipe otomano llamado Suleimán. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha no deberían verse obligados a librarla.